Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Nos encontramos en la lección número 10 de nuestra serie en cuanto a la persona y obra del Espíritu Santo. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús cuando llamó al Espíritu Santo Consolador? Es nuestra pregunta para hoy. Bueno, la respuesta a esa pregunta no es muy difícil. Nuestro Señor utilizó la palabra Consolador 4 veces al referirse al Espíritu Santo. Estas 4 veces en que aparece la palabra se encuentran en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 16 y 26, en el capítulo 15 y versículo 26 y en el capítulo 16 y versículo 7. Antes de examinar estos versículos, fijémonos en el significado de la palabra. La palabra griega es la palabra parakletos, la cual significa un ayudador o un asistente que está al lado de uno. Se utilizaba en el ámbito judicial para identificar a la defensa. Entonces, el abogado entraba a la corte para asistir o ayudar a su cliente. Se trata de un asistente legal. Hay que recalcar que la palabra es traducida en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1, como abogado. Pero en ese pasaje la referencia es a Cristo, quien se presenta ante el Padre a favor del cristiano para pedir por su causa. Ahora, no vamos a meternos en eso ahora, sino que vamos a seguir con el aspecto anterior, en el cual se menciona el Consolador como el Espíritu Santo. Vamos a examinar estos 4 pasajes en los que el Señor usó la palabra parakletos para referirse al Espíritu Santo. Permítame hacer una observación importante en cuanto al primer uso de la palabra consolador. En Juan 14, 16, el Señor utilizó esta palabra para significar uno del mismo tipo. El Espíritu Santo es para nosotros lo que el Señor Jesús era para sus discípulos. En otras palabras, el Espíritu es un consolador tal como lo fue el Hijo de Dios. Ambos eran Dios, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin Cristo los discípulos no podían hacer nada, tal como lo dijo el Señor en Juan 15, 5. Y sin el Espíritu Santo, luego del ascenso del Señor Jesucristo, quedarían sin poder. En esencia divina, tanto el Hijo como el Espíritu son iguales. Ahora, vamos a ver unos versículos entonces. Primero, el Consolador es designado a cada creyente como su compañía. En Juan 14, 16, Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí vemos que Dios ha venido a morar en cada cristiano a través de la persona del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos la presencia visible del Señor, pero tenemos a otro, igual en poder y amor, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Jesús no nos abandonó al dejar esta tierra. Al enviar el Espíritu Santo, Él cumplió con su promesa: nunca os dejaré ni desampararé. Agradezcamos a Dios cada día por el Consolador, el Espíritu Santo. Nuestro ayudador está en nosotros para asistirnos en tiempos de soledad y tristeza. Ahora, en segundo lugar, la palabra se encuentra en Juan 14, 26. Y aquí la mejor traducción para consolador sería consejero. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La mayoría de las cosas que nuestro Señor le enseñó a sus discípulos, ellos no las comprendieron. Él le dijo a Pedro en una ocasión allí en Juan 13, 7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El motivo por el cual no entendían era en parte torpeza propia, pero a la vez Jesús les dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y luego en Juan 16, 13, Él dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En este tiempo entonces nosotros, los creyentes, tenemos a un maestro y consejero perfecto en la persona del Espíritu Santo.
Hay muchas verdades esperando ser descubiertas en la palabra de Dios, y Él mismo nos las ha revelado a través del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tanto usted como yo poseemos un tutor personal de las Escrituras, nada menos que el propio autor. Él anhela que nosotros usemos tiempo para estudiar las Escrituras bajo su propia tutoría. Las enseñanzas de Cristo no pueden ser comunicadas en su totalidad sin el ministerio del Espíritu Santo. Bueno, nos detenemos aquí respondiendo esta pregunta. No hemos tratado todos los versículos, pero vamos a seguir considerando este tema en nuestro próximo programa. Ahora vamos a pasar a nuestra serie de estudios en la primera epístola de Juan. Y en el día de hoy quiero que vaya al segundo capítulo de Primera de Juan y al versículo 16. Allí nos detendremos en el estudio en el día de hoy. Primera de Juan 2:16 dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Ahora bien, este versículo está asociado al versículo previo, al versículo 15, que nos dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El sistema de este mundo tiene el control de los inconversos, que a su vez son controlados por el diablo. Estas personas solo poseen una naturaleza. La antigua naturaleza, la naturaleza caída de Adán, la cual aquí se la llama la carne. Como consecuencia de la corrupción de la carne, la antigua naturaleza se opone a la voluntad de Dios y sus leyes, sus planes y sus propósitos. La palabra carne aquí no se refiere al cuerpo, sino al estado natural, sin regenerar del ser humano, el lugar del pecado en la vida de uno. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. En otras palabras, cuando no éramos salvos, todo nuestro deseo era el de hacer lo que Dios prohibía en su ley. Más allá de que el hombre natural quiera agradar a Dios, no puede hacerlo. ¿A qué se debe esto? Bueno, Romanos 8, versículos 7 y 8, lo explica diciendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estar en la carne implica satisfacer a la carne, vivir para ella, ser dominado por la naturaleza corrompida que se encuentra en nosotros. Por otro lado, estar en el Espíritu implica vivir para el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, instruido por el Espíritu Santo. La carne y el Espíritu se oponen y no tienen nada en común, como podemos comprobar leyendo en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El hombre se transformó al pecar en un antagonista de Dios. La carne y el espíritu se oponen en un combate constante. En Romanos 7:18 leemos de la siguiente manera, y yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por eso se nos exhorta a no proveer para los deseos de la carne. No debemos leer literatura o mirar programas de televisión que alimenten a la carne y a la antigua naturaleza. Tampoco podemos confiar en la carne, jamás. Ningún cristiano debe exponerse a la tentación, debemos huir de la tentación. Nosotros no tenemos ninguna obligación para con la antigua naturaleza, la carne. La debilidad de la carne la vemos en este pasaje de una manera tripartita. Permítame leer el versículo de nuevo, Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Lo primero que quiero que usted vea es que la debilidad de la carne sale a relucir en su deseo de posesión.
El apóstol Juan en su descripción de este mundo nos dice que se caracteriza por los deseos de la carne. El sistema de este mundo es dominado por los fuertes deseos del hombre caído, el hombre natural, el viejo hombre. Esa puja y atracción hacia el mal forman parte de cada ser humano y es a través del cuerpo que estos deseos son manifiestos. Los deseos de la carne se refieren a esas tentaciones internas con las cuales todos estamos familiarizados. Existen esos deseos irregulares que al ser concretados, por lo general, son hechos en secreto. La carne es débil, vemos el deseo de posesión. Luego en 1 de Juan 2:16 vemos el deseo de los ojos. En primer lugar el deseo de la carne, en segundo lugar el deseo de los ojos. Este deseo puede ser el de obtener ropa fina, un auto nuevo, una casa moderna, el deseo de satisfacer algún apetito sexual de una manera inmoral. Todo esto es incitado por el sentido de la vista y crece en la imaginación de nuestras mentes. Primero vemos, luego nuestros pensamientos lo desean. Esto es lo que Juan llama el deseo de los ojos. Tenga cuidado que los ojos no sirvan a los deseos de la carne. El Señor Jesús advirtió que mirar a una mujer para codiciarla en el corazón ya es adulterio en el corazón. Un proverbio nos advierte en cuanto a mirar al vino cuando rojea. Proverbios 23:31. Los deseos de los ojos pueden ser algo muy peligroso. Lo vemos a diario en la televisión, aún en carteles publicitarios, y esa atracción a los ojos se asocia generalmente con el sexo. Podemos admitir que siempre existe un deseo que se despierta con lo que miramos. Estamos hablando de un deseo pecaminoso que de no apagarse nos va a llevar a hacer actos degradantes y pecaminosos. Los deseos de la carne tienen que ver con tentaciones internas. Los deseos de los ojos con tentaciones externas. El diablo siempre va a intentar tener más que suficiente para atraer nuestra mirada. Fue a través de los ojos que nuestros ancestros pecaron. La mujer vio que el fruto era agradable a los ojos. Pero en tercer lugar vamos a ver en 1 de Juan 2:16 el deseo de ser. Primero los deseos de la carne, luego los deseos de los ojos. Y Juan llama a esto la vanagloria de la vida en tercer lugar. La palabra vanagloria aquí significa fama o gloria. Es utilizada también por Santiago en el capítulo 4 y versículo 16. ¿De qué se trata? Es la dependencia de mostrar a otros nuestros logros por nuestras propias habilidades y nuestros méritos. Jactarse de la manera de vivir propia. Una característica que va a hacerse más notoria en los últimos tiempos. Es ese espíritu el que se jacta en las riquezas, tal vez en el talento, la educación o la astucia. Esto puede ser peligroso ya que toma al corazón del hombre y lo domina de tal manera que éste utilizará cualquier medio para manipular a otros. Hay tantas personas en este mundo que quieren ser alguien y esto es la vanagloria de la vida. Hace que las personas pierdan toda vergüenza y en su pecado se hagan independientes de Dios. La historia de la primera tentación es de gran aporte a nosotros en este tema, allí en Génesis capítulo 3 y versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Estas tres cosas que Juan menciona, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, son exactamente las tres tentaciones que Satanás utilizó para atacar a Eva. Estos principios carnales, en las palabras del apóstol Juan, constituyen todo lo que es este mundo. Si usted se fija al mencionar todo lo que hay en el mundo, Juan enlista tres cosas. Satanás estimuló a la carne cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y aquí tenemos una apelación física, dado a que es al apetito, pero el fruto había sido prohibido por Dios, y Eva lo sabía muy bien. Dios le había advertido en capítulo 2, versículo 17, que no debía comer el fruto del árbol. Cuán sutil fue Satanás al dirigirse a la mujer, y ella fue engañada a través de la distorsión de la palabra de Dios.
¿Se da usted cuenta? El diablo en su astucia introdujo un cambio sutil de palabras al agregarle un no. Dios le dijo a Eva que de cierto iba a morir. El diablo vino y le dijo, no, no morirás. Cuando nuestro Señor dijo al diablo en Juan 8:44 que era un mentiroso y padre de la mentira, seguro que tenía en mente este incidente en el jardín del Edén. Cualquier sustracción o agregado a la palabra de Dios va a resultar en una mentira que va a llevar a muerte y destrucción. Tal como dice Génesis 3:6, la mujer vio y fue agradable a sus ojos. Una vez más vemos el plan de Satanás y sus principios en acción. Ninguno de nosotros puede negar que existen cosas en este mundo que están prohibidas y son agradables a nuestros ojos, atractivas. Satanás se fija en eso. Se nos dice en Josué capítulo 7 y versículo 21 que un hombre llamado Acán vio un manto babilónico y lo codició y se apropió de él. El peligro estuvo en que se trataba de algo atractivo a los ojos. También Eva permitió que sus ojos se fijaran en el fruto prohibido cuando ella debería haber huido de allí. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, leemos que David vio a una mujer bañándose y esta mujer era muy hermosa. ¿Y qué es lo que hizo? Siguió mirando y codiciando hasta llegar al punto más bajo que uno puede llegar. Ahora, no todos miran y codician. José, en el libro de Génesis, es un ejemplo perfecto en cuanto a alguien que fue tentado por la carne y por el deseo de los ojos, y leemos en Génesis 39, Jehová estaba con él. Esta historia en Génesis es muy interesante. José era un siervo en la casa de su señor Potifar, y cuando su señor Potifar estaba de viaje de negocios, la esposa de este hombre comenzó a acercarse a José. José seguramente era un joven de muy buen semblante, en plena juventud, y esta mujer quería que José cometiera adulterio con ella. Ahora, estoy seguro que ella era muy atractiva físicamente. Sin embargo, cuando se le acercó a José y le pidió que durmiese con ella, José huyó. En su huida perdió su vestimenta, pero retuvo su integridad. ¿Se da cuenta? Los deseos de los ojos estaban presentes y apelaron a José. Pero José dijo, no puedo hacer esto y pecar contra Dios. Lo que quiero decir con esto es que todos los hombres ven, pero este es un buen ejemplo de un hombre que siendo tentado a través de los ojos, huyó de la tentación. Creo que podemos aplicar esta lección al uso que le damos a la televisión. No hay nada malo o pecaminoso con la radio o la televisión o internet en sí, pero el pecado puede manifestarse en el uso que le damos a esas cosas. Por ejemplo, un televisor es amoral, o sea, no es ni moral ni inmoral. La cuestión moral está en el uso o abuso que le damos, en lo que permitimos mirar. Creo que algunos creyentes necesitan aprender en cuanto a qué se debe mirar y qué no se debe mirar. Necesitan guía e instrucción, necesitan ayuda. Están siendo llevados por los deseos de la carne y por lo que apela a los ojos. Como ya dije, no todas las personas miran y codician. Hay creyentes que viven en comunión con Dios y saben cuándo apagar su televisor, saben dónde detenerse y saben cuándo huir. Ahora, el último de estos tres elementos es la vanagloria de la vida. Eva vio que el árbol era agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. No hay nada malo en buscar sabiduría, pero la cuestión radica en qué tipo de sabiduría buscamos. Hay diferentes tipos de sabiduría, La sabiduría del hombre, o sea, la sabiduría de este mundo, y otra es la sabiduría que proviene de Dios. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Creo que vivimos en una era intelectual en la cual muchos jóvenes son sumamente inteligentes y capaces. Quiero decirles a aquellos que están escuchando que si esta es tu situación, quiero urgirte a que dediques esa mente brillante al servicio del Señor Jesucristo. De no hacerlo así, corres el riesgo de volverte sumamente orgulloso, lo cual te llevará a la destrucción. Les recomiendo, queridos oyentes, leer 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31, y relacionarlo a lo que dice 1 de Juan 2:16 en cuanto a la adquisición de la sabiduría de este mundo.
Usted verá, dicha sabiduría es ni más ni menos la sabiduría de este mundo, vanagloriosa. Martín Lutero dijo que es posible que la seducción más grande que usa el diablo es hacerle desear al hombre más conocimiento del que Dios quiere que tenga. La sabiduría diabólica es mortal y, obviamente, opuesta a la sabiduría divina que está revelada en la Biblia. La idea de una sabiduría y conocimiento intelectual superior es ni más ni menos que la vanagloria de la vida. Se trata de algo que crece más y más hoy en día. Esto no solo es en términos materialistas o intelectuales, sino en la esfera espiritual también. Cualquier predicador, maestro bíblico o músico cristiano sabe cuán prestos somos a sacar a relucir nuestro talento y personalidad. Cuidado, necesitamos orar a Dios para que nos libre de todo eso. Nos toca vivir en una época en la cual la gente busca entretenerse con el Evangelio. En mis viajes a través del país me encuentro en plataformas en las cuales se entretiene a la gente. Muchas veces cantantes que hacen un despliegue de su personalidad, demostrando así a los demás cuán hábiles o talentosos son. ¿Saben una cosa? Esto es peligroso. Cuando nos sentimos muy capaces, es casi imposible no ser presumidos. Necesitamos orar para que Dios nos permita aprender la lección de que la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Por favor, lea 1 Corintios 3, 19. Y tal como dice Santiago 3:15, esta sabiduría, la del mundo, no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Sí, mi amigo, se trata de todo lo que este mundo ofrece. Todo lo que este mundo tiene para ofrecer es los deseos de la carne, en segundo lugar los deseos de los ojos y en tercer lugar la vanagloria de la vida. Y recuerde que dice que esto no proviene del Padre. Si esperamos escapar del engaño del diablo, tendremos que estar firmes en la palabra de Dios. Eva cayó después de que Satanás carcomió su confianza en la palabra de Dios. Satanás no tiene nada que ofrecer con excepción de lo que está en este mundo, y lo que nos ofrece este mundo nunca va a bendecir al cristiano ni hacerlo apto para la eternidad. Eva fue seducida en todos los aspectos por el engañador. La sugerencia satánica llevó a Eva a ver algo físico y luego, tal como lo dice el versículo, fue atraída por lo que vio. Lo que estoy tratando de decir es que el hombre natural es débil y por ende una presa fácil para este mundo. Nuestra debilidad debería servirnos como una advertencia a cada creyente. No ponga su mirada en las cosas de este mundo. Tenga cuidado con los deseos de la carne. Tenga cuidado con los deseos de los ojos. Tenga cuidado con la vanagloria de la vida. Santiago sigue diciendo, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Yo lo llamaría la debilidad de la carne, el deseo de tener, el deseo de ver, el deseo de ser. Porque todo lo que está en este mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, ¿cómo hacemos y cómo haremos para prevalecer contra todo esto? Bueno, la gran solución, la gran respuesta es empleando más tiempo en la palabra de Dios. En vez de estar pegado al televisor derrochando esas preciosas horas, mejor es leer y estudiar la Biblia. Que sus ojos descansen en las páginas sagradas y usted pueda beber de la verdad de la palabra de Dios. La Biblia va a actuar como un agente limpiador en su vida. El Señor Jesús lo dijo en Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia es esencial para nuestro crecimiento práctico en la gracia, mi amigo. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en otro versículo leemos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo necesitamos la palabra de Dios?
Siglos después, el apóstol Pedro nos dice en su primera epístola: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oh, mi amigo, gastemos menos tiempo leyendo las noticias o revistas que no edifican y gastemos más tiempo en la palabra de Dios. Menos tiempo frente al televisor y más tiempo leyendo y estudiando las Escrituras. Se trata de la verdad divina que sirve para nuestra santificación y edificación. Tenga cuidado en esta batalla diaria con la debilidad de la carne, los deseos de obtener cosas, los deseos de los ojos, los deseos de ser alguien. Oremos para que Dios haga en nosotros lo que Él quiere que seamos para su honra y gloria. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss.